ya que, estimados, esta comunidad es tanto de nosotras y de todos nosotros. Contraparte. Estimada, el tipo de delitos, incluido el incendio, vandalismo, están estipulados ya en la ley penal común. ¿Por qué no es suficiente para la aplicación de o arreglar estos actos? Mi estimado, la ley antiterrorista desarrolla la penalización y las conductas de una manera mucho más detallada que el mismo Código Penal. Es por eso que nosotros debemos aplicar la ley antiterrorista, porque evidentemente es la manera más segura para poder penar a quienes hagan esto de manera correcta. No podemos penar a quienes no, a lo mejor están cometiendo un delito terrorista. Contraparte. Estimada, usted señala de que tiene por finalidad detallar, sin embargo la ley solo trata de endurecer las condenas, pero estas condenas ya son endurecidas por el Código Penal. ¿Por qué es necesaria la ley antiterrorista? Me parece extraño, estimada contraparte, que usted me esté realizando esta pregunta. Evidentemente, la ley antiterrorista tiene mucho más detallada la conducta que el mismo Código Penal. Por ende, si nosotros nos rigiéramos por el Código Penal, podríamos penar a muchas más personas por terrorismo y evidentemente no podemos hacer esto. Tenemos que aplicar la ley antiterrorista porque es muchísimo más detallada. Continúo con mi argumentación. Es por eso, compañeros, que los invito a que nosotros pongamos, como bien decía anteriormente, el concepto del bien común. Es inaceptable que por la furia, por la ira de las personas, por no conseguir lo que ellos desean de la manera eficaz o de la manera que ellos pretenden para ganar un bien propio, generen un miedo justificado en nuestra población, porque no es cualquiera. Estamos hablando de un hecho que nos conforma hoy en Chile. Y por ende, nosotros debemos tener la preocupación de proteger la integridad de las personas, de nuestra familia. Yo creo que la perspectiva cambiaría si a lo mejor los mapuches o cualquier etnia en cuestión o cualquier persona en cuestión atentara con nuestra familia. Mi estimado, la ley antiterrorista se debe aplicar. Muchas gracias. Gracias. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, contraparte y público presente. ¿Debe aplicarse la ley antiterrorista al conflicto mapuche? Nuestra bancada establece una postura negativa, afirmando que dicha ley no debe ser aplicada en este conflicto y nos fundamentamos en los siguientes argumentos. El primero dice relación con la diferencia de naturalezas entre el conflicto mapuche y la ley antiterrorista. Debemos entender que este conflicto no solo lo integran los actos de violencia, sino que existe un problema de propiedad de tierras, un alto nivel de pobreza y además un malestar social. Todo esto hace insostenible la situación en el territorio. Por tanto, concluimos que el conflicto mapuche es de naturaleza política, a diferencia de la ley antiterrorista 18.314, que es de naturaleza judicial, la que endurece las penas para los delitos ya previstos en el Código Penal. Ejemplo, incendio, homicidio, secuestro. Ha sido esta diferencia de naturalezas la que no nos permite un avance en pos de la solución del problema, sino que su aplicación solo agrava la situación, dañando severamente la imagen de dicho territorio, su gente, su economía, su política, su identidad, aumentando los prejuicios sobre una etnia que no ha podido ser ni comprendida ni escuchada. Nuestro segundo argumento se basa en la ineficacia de la aplicación de la ley 18.314, la que ha tenido serios problemas respecto de cuándo ser aplicada y cuándo no. Estimado. Buenas tardes. Hablando acerca del Código Penal y la ley antiterrorista, nosotros tenemos que tratar de asegurar que la ley antiterrorista define muy bien las conductas terroristas, más no el Código Penal. Es decir, el Código Penal no contempla las causas ni las exigencias que sí contiene la ley antiterrorista. Entonces, ¿cómo podríamos aplicarlo? Gracias. La ley antiterrorista en su artículo 2 sí define los medios utilizados para llegar a cometer dicho delito, pero en su artículo 1 establece que la finalidad debe ser provocar temor a la población y que además debe estar judicialmente comprobado. ¿Y eso lo dice el Código Penal? ¿Cómo podríamos aplicarlo entonces, si es que no lo dice? Esta es la finalidad. Vuelvo a repetir, el artículo 2 son los medios empleados para llegar a cometer estos delitos, y es a través de esta finalidad de provocar temor a la población que es difícil de probar, salvo que venga de la declaración expresa del agente terrorista. Por tanto, en cierta ley hay un grado de subjetividad. Un ejemplo, en enero del 2013, esta ley fue invocada tras un atentado incendiario en la región de la Araucanía.
la que tuvo como consecuencia la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. Sin embargo, el tribunal rechazó la aplicación de dicha ley. ¿Por qué? Porque no logró probar la motivación del agente terrorista y aún así el caso terminó con un Machi condenado a 18 años de presidio. Una pena bastante sancionadora y que da paso a mi tercer y último argumento, el que sostiene que la ley penal común es suficiente para arreglar los actos de violencia que provienen del conflicto, pero que no tienen características de terrorista, y así lo sostiene el actual intendente de la región de la Araucanía, Andrés Benet, quien señala que en el conflicto no existe terrorismo, porque estos actos de violencia no son un hecho sistemático. Y también lo sostiene el relator de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y contra Terrorismo, Ben Emerson. Por algo, la ONU ha solicitado la reforma de dicha ley. Por todos estos argumentos ya expuestos, nuestra bancada establece que no se debe aplicar la ley antiterrorista al conflicto mapuche. Por su atención, muchas gracias. Continuando con la dinámica de presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte de los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Muy buenos días, señor jurado, estimada contraparte, público presente. Se debe aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche y nuestra bancada mantiene su postura negativa, en la cual sostiene que no se debe aplicar. Y analizaremos los argumentos que ha presentado la contraparte, y lo que nos llama más la atención es que se han acogido a la definición de terrorismo, mas no nos han presentado el terrorismo en función del conflicto mapuche y no lo han aplicado en este caso, desconociendo las peticiones, desconociendo la problemática que se ocasiona dentro de este conflicto y además atribuyendo un juicio sin determinar o sin especificar qué herramientas se han determinado o qué se han utilizado para determinar este ejercicio, porque podemos emitir juicios en el cual sostenemos que hay terrorismo, pero la evidencia empírica nos ha demostrado que esto no existe. Y tenemos el amparo de instituciones internacionales que hablan de lo mismo. Los intendentes que pertenecen a las regiones más emblemáticas respecto a este conflicto también lo avalan, que no hay terrorismo en la región. Y estos actos, que si hay de violencia, que nosotros no los desconocemos, pueden ser ampliamente arreglados por la ley penal común. Su argumento también nos habla, y, estimado, tomo su punto. Buenas tardes. Recién hablábamos acerca del origen de los conflictos, que es un conflicto político. Le cedo el punto, pero sabe que todos los conflictos, todos, sin excepción de ninguno, son políticos, por eso son conflictos. Esto es política. Entonces yo le pregunto, ¿solo en el conflicto mapuche no hay que aplicar la ley antiterrorista? ¿Qué pasa con el conflicto aymara? Gracias. Muchas gracias, estimado. Hay que dejar muy claro un cierto punto. Primero, estamos analizando el conflicto mapuche, y además, por ser un conflicto político y al entenderse que sea un conflicto, se debe buscar su solución. Y nos llama la bancada contraria, no se ha hecho cargo en presentar cuál es el beneficio de aplicar la ley antiterrorista si ya tenemos una herramienta jurídica para arreglar los actos de violencia, que es la ley penal común. Estimado, tomo su punto. Tomando en cuenta el punto que usted estaba hablando, el tipo penal de la ley antiterrorista es totalmente distinto al tipo penal del Código Penal. Por ende, son situaciones totalmente distintas. Yo le quiero preguntar acerca de qué pasa con el conflicto aymara. Usted me dice que no tiene relevancia, entonces yo le digo que no tiene relevancia la causa mapuche. Gracias. Las peticiones tampoco en este debate. Muchas gracias por su afirmación, estimado. Lo que hay que dejar en claro es que la ley penal común especifica los delitos. Lo que especifica la ley antiterrorista es los actos terroristas y la utilización del temor, que está especificado en el artículo número 1 para constituirse como actos terroristas. Lo que hay que entender y dejar en claro el día de hoy, que no hay necesidad de la aplicación de la ley antiterrorista porque ya tenemos una herramienta que cumple con esa necesidad. Además, la bancada contraria no ha presentado argumentos válidos para validar o presentar cuál es el beneficio de la aplicación de la ley antiterrorista. Porque, estimados, ¿qué es lo que provoca al ser un conflicto de naturaleza política? Provoca un daño. Daña la economía, daña la imagen y además ha aumentado el prejuicio sobre una etnia que se asocia directamente a terrorismo. Y esto nos parece inadecuado, ya que no provoca beneficios como si debería provocarse una salida política. Y usted nos menciona otro tipo de etnia. Yo le puedo mencionar una etnia internacional como es el caso de Nueva Zelanda, en el cual tuvieron un conflicto también netamente político, que fue la tribu maorí. Pero esta nación, antes de presenciar estos actos de violencia, tomó la vía política y llegó a concluir que la vía política les dio la solución, incluso logrando la cultura maorí tener una propia policía local.
Por lo tanto, manifestamos que la aplicación de la ley antiterrorista no se debe aplicar en el conflicto mapuche. Por su atención, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, miembros del jurado, público presente, contrabancada. 4 de enero del año 2014, 10 sujetos a rostro cubierto ingresan a un fondo en Limahue, causando una serie de destrozos, entre ellos la quema de una casa, asesinando de esa forma a las personas que se encontraban en su interior. 25 de septiembre del año 2014, Sergio Lancelot muere a causa de un aparato explosivo, generando severas quemaduras en horas de esa madrugada. 1 de enero del año 2015, 2 antisociales ingresan a la municipalidad de Barros Arana, causando una serie de destrozos, entre ellos la quema de 2 camiones y una maquinaria. 8 de septiembre del año 2014, estalla un aparato explosivo en el subsuelo colindante con la estación Escuela Militar, dejando a 14 heridos, también cercano a las 14 horas. Y finalmente, 13 de abril del año 2015, la comunidad de Los Sauces sufre una serie de ataques incendiarios propiciados por gente adherente al conflicto mapuche. ¿Acaso estos actos deberían ser considerados dentro de la causa mapuche? ¿Acaso estos actos podrían generar miedo en una población? Otra parte. Estimado, los actos que usted menciona, se invocó la ley antiterrorista y se pudo aplicar. De inmediato voy a eso. Primero debemos saber si que para aplicar una ley cumple con los requisitos de ser terrorista. ¿Acaso estos actos que le acabo de nombrar podrían generar miedo en una población? ¿En un futuro podrían generar un temor justificado de sufrir un delito de la misma especie? ¿Acaso, señores, estos actos serán planificados contra un tipo, contra una clase de personas? ¿Acaso estos actos, señores, por casualidad, se harán con el propósito de establecer una serie de requisitos con el Estado de Chile? Si cumpliera con esta característica, entonces, ¿debería aplicarse la ley antiterrorista? Estimado, repito mi pregunta. ¿En estos casos se aplicó la ley terrorista, sí o no? Porque la ley antiterrorista no posee actualmente ninguna herramienta para determinar los actos terroristas. La ley antiterrorista describe una serie de características y en virtud de las características que estas tiene es si se debe aplicar o no. Los actos que acabo de mencionar se ha aplicado la ley antiterrorista porque cumple con las características, que es infundir miedo, ser a un acto planificado y establecer una serie de requisitos. ¿Por qué lo digo? 3 de estos actos que he mencionado pertenecen a la causa mapuche, ya sea porque se han dejado lienzos, ya sea porque los captores, las personas que realizaron estos actos fueron capturados y han manifestado clara intención, ya sea porque organizaciones mapuche han declarado la autoría de estos actos y en más han publicado los requisitos que esto tiene con el Estado de Chile. Por lo tanto, ¿se debería dejar de aplicar la ley antiterrorista ahora que nosotros sabemos que estos actos pertenecen al conflicto mapuche? ¿Acaso los mapuches o las personas que pertenecen al conflicto mapuche se le debería dejar de aplicar la ley solamente por el hecho de ser mapuches si cumple con las características que acabo de mencionar, si cumple con las características de terrorismo? No, señores, la ley tiene un propósito, que es proteger a las personas, proteger a la mayoría de las personas. Y si se deja de aplicar la ley, vamos a dejar desvalidos a estas personas. No tiene fines políticos, no tiene fines raciales, como lo han querido manifestar la contraparte. Tiene fin de proteger a las personas. Por lo tanto, nosotros consideramos necesariamente conveniente que se establezca o que se aplique la ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque ¿qué seguridad puedo sentir yo? ¿O qué seguridad se puede sentir mañana si que sabemos que en el mundo, o por lo menos en Chile, existen grupos privilegiados a los cuales no se le aplica la ley? ¿Qué seguridad puedo sentir yo el día de mañana si sé que existen grupos que no se le aplica la ley? Muchas gracias. A continuación, continuamos con la ronda de contraargumentación. Le corresponde la presentación al alumno 4N, que define la postura en contra. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, estimada contraparte y público presente. Frente a la premisa que nos convocó el día de hoy, nuestra bancada ha sido categórica en sostener una postura negativa. ¿Debe aplicarse la ley antiterrorista en el conflicto mapuche? Señores del jurado, las conclusiones a las cuales podemos llegar nos permiten reafirmar nuestra postura. La ley antiterrorista no debe ser aplicada en el conflicto mapuche. No podemos permitir
que hechos de violencia que no han podido ser atribuidos a esta causa sean polemizados y generen confusión con respecto a qué medidas deben tomarse frente a una problemática que, como bien hemos señalado, es de índole política, a diferencia de la ley antiterrorista que es de carácter judicial. Por lo tanto, las medidas que han de tomarse debiesen ser de la misma naturaleza. La ley antiterrorista consigue lo mismo que un jardinero en tiempos de poda, cortar las ramas, pero no llegar a la raíz de la problemática. Esto ha generado que un pueblo que ha sido vulnerado en sus derechos no sea escuchado. Estimado, tomo su punto. Nos dicen, por un lado, que hay que aplicar el Código Penal. Ahora nos dicen que hay que dar soluciones políticas. ¿Cuál es la postura de la bancada? Estimado, lo que hemos señalado nosotros es que para los hechos de violencia que se pueden generar a raíz de este conflicto deben ser aplicada la ley penal común. Pero en el conflicto mapuche no existe terrorismo. ¿Por qué se debe aplicar una ley antiterrorista en un conflicto donde no existe terrorismo? ¿Qué pasa si en uno de los tantos enfrentamientos que hay en la Araucanía se deja un lienzo donde se evidencia que es parte de la causa y las peticiones mapuche? ¿Debería aplicarse o no debería aplicarse según ustedes? No debería aplicarse porque la ley antiterrorista tiene serias dificultades para establecer cuándo es un acto terrorista. Continúo con lo que iba diciendo. Esto ha generado que el genuino clamor de un pueblo que ha sido vulnerado en sus derechos se desestime, hundiéndolos cada día más ante el estigma de un pueblo chileno que no comprende ni su cosmovisión ni sus exigencias, que dicho sea de paso son legítimamente válidas. Nuestros argumentos, claramente definidos, fueron los siguientes. En primer lugar, existe una diferencia de naturalezas entre el conflicto mapuche y la ley antiterrorista, lo cual no permite dar una adecuada solución al problema de fondo. En segundo lugar, la ineficacia de la ley 18.314, la cual tiene serias dificultades para establecer cuándo es un acto terrorista y cuándo no, debido a que no ofrece las herramientas adecuadas para ello. Si es como, por ejemplo, si la tienen otras leyes, y ejemplo de esto es la ley antidrogas. Como último argumento, hemos sostenido como bancada que es suficiente con la ley penal común para sancionar hechos de violencia que pudiesen suscitarse a raíz de este conflicto. Para finalizar, a modo de reflexión, podríamos comparar la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche con el efecto Cobras de la India. En este país, cuando aún era una colonia británica, acontecía con frecuencia fallecimiento de la población debido al gran número de cobras venenosas que allí existían. Ante esta situación, el gobierno tomó la siguiente apresurada medida: ofrecer dinero a cambio de las cabezas de estas serpientes. Sin embargo, el número de estas no disminuyó, sino que por el contrario aumentó, porque las personas comenzaron a criarlas para obtener lucro a través de esto. Esta es una analogía que pone en evidencia que las soluciones rápidas sin medir las posibles repercusiones ni contemplar el problema fundamental traen como consecuencia el agravamiento del problema inicial. Tal como acontece con la medida que tomó el gobierno británico, la ley antiterrorista no ofrece una solución al conflicto mapuche. Sin embargo, ha herido profundamente a un pueblo, a un territorio y a un Estado, que no ha sido capaz de ofrecer una solución a este conflicto que data de hace más de 200 años. Es por esto, señores del jurado, estimada contraparte y público presente, que como bancada Santo Tomás, sede Concepción, reafirmamos nuestra postura. No se debe aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. Gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, estimados miembros del jurado, compañeros de la contrabancada, compañeros presentes. Acá hay un tema de fondo que no es una discusión política ni ideológica. Acá estamos hablando de la aplicación de la ley, de vulnerar el Estado de Derecho, de vulnerar ciertos principios que lo conforman, como por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de igualdad de la ley. La postura que ustedes señalan dice relación con que no hay que aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. En el conflicto mapuche. Nosotros, sí, no sé en qué país del mundo nos podríamos poner a pensar si realmente se condiciona la aplicación de la ley por una mera arbitrariedad, porque en verdad tiene causas políticas, como dice la bancada contraria. Lamento informarles que todos los conflictos, todos, son de origen político. Todos. Entonces, sin excepción alguna, ¿por qué deberíamos pasar por alto ese origen? Es decir, solo y por una arbitrariedad deberíamos no aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche, solo por ser del conflicto mapuche. O sea, en el conflicto con los pescadores deberíamos aplicarla, pero no en el conflicto mapuche. En el conflicto con los aymaras deberíamos aplicarla, pero no en el conflicto mapuche. ¿Esa es la postura? En verdad yo creo que es un poco ilógica. Primero que todo porque vulneramos el principio fundamental de todo Estado de Derecho bien constituido, el principio de legalidad. Su punto, compañero. Usted entonces desvalida la opinión de
organizaciones internacionales que hablan que la ley debe ser corregida o debe ser derogada? Por favor, hágase cargo. No, lo que yo estoy diciendo es que se debe aplicar la ley. Claro que la ley puede ser perfectible. Estamos hablando de aplicar la ley. Yo no estoy diciendo que no tenga fallas, estamos hablando de la aplicación de la ley. Es decir, el día de mañana podrían venir los pescadores artesanales a decirle al Estado, ¿sabe qué, señores del Estado? Yo necesito que no me aplique la ley de pesca porque no nos conviene. Pero usted ha señalado que en el conflicto aymara no se aplica la ley, en el conflicto contra los pescadores no se aplica la ley. Entonces, ¿por qué quiere aplicarla al conflicto mapuche? ¿Acaso no sería lo mismo? Yo no he dicho lo que usted está diciendo. Lo que yo he dicho es que ustedes están condicionando la aplicación de la ley en virtud de solo el conflicto mapuche. Es decir, porque un grupo es o está inserto dentro de un conflicto, que en este caso es el mapuche, ¿no se debería aplicar? ¿Cuál es la lógica, en verdad? Porque deberíamos aplicar ahí el Código Penal o las soluciones de naturaleza política, pero ¿solo ahí? Es decir, estaríamos condicionando la aplicación de la ley. O sea, en ningún estado del mundo se condiciona la aplicación de la ley. En ninguno. ¿Por qué en Chile? ¿Deberíamos pasar por alto el Estado de Derecho? Es decir, ¿cómo quedaríamos con la certeza jurídica de que la ley se aplica para todos y cada uno de los habitantes? Independiente de nuestras convicciones personales. Esto va más allá de una discusión política, de una discusión ideológica. Esto va más allá porque esto tiene que ver con la ley. Nadie puede pasar por alto la ley. El artículo 5 de la Constitución Política de la República nos habla del principio de igualdad ante la ley y que no existen grupos privilegiados en Chile. Es decir, los grupos que estén insertos dentro del conflicto mapuche no deberían ser sancionados por la ley antiterrorista si es que cumplen con los requisitos que esta señala. ¿Dónde estaría un poco la lógica? ¿Cuál es el argumento que se debe armar para responder a esta pregunta? No lo hemos escuchado acá. Acá lo que hemos escuchado es de ciertas soluciones etéreas metafísicas que podrían dar una solución al problema. Pero en términos prácticos, no existen. En términos prácticos, lo que hoy tenemos, sea buena o sea mala esta ley, es que hay una ley que sanciona estas conductas, que las tipifica y que dice, si tú haces esto, esto y esto, vas a pagar con esto. No podemos pasar por alto la ley, porque si así fuera, no estaríamos en democracia, estaríamos en algo que se llama anarquía. Y yo creo que ustedes no quieren anarquía, yo creo que acá nadie quiere anarquía. En términos prácticos, no estoy hablando en términos ideológicos, porque sí, seguramente existen adeptos. Estoy hablando en términos legales. No es por ser legalista, señoras del jurado, pero estoy hablando que la ley en Chile y en ningún otro lugar del mundo debe ser sobrepasada por convicciones ni por grupos privilegiados. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes y les deseamos suerte en los resultados. Antes de finalizar, me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan hoy, para conocer opiniones generales respecto de las recientes exposiciones. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a participar como juez en este torneo de debates. La verdad es que siempre es agradable ver a finales de año, cuando normalmente uno encuentra a los estudiantes apremiados más bien por circunstancias bastante más pedestres y poco elegantes, digamos, la capacidad de reunirse y discutir y debatir con la seriedad y sobre todo con la calidad con la que lo han hecho. Más allá del resultado específico con el que eventualmente algún equipo, lamentablemente uno tiene que ganar y el otro perder, felicitarlos por la rigurosidad y la claridad con la que han trabajado uno de los temas básicos en los cuales se está centrando el debate nacional, en momentos bastante convulsionados como los que está viviendo nuestro país hoy día. Solo recordar dos ideas menores, digamos, específicas. Recordar que el terrorismo es básicamente una herramienta, es un instrumento para proyectar posteriormente una idea, que puede ser del carácter que fuere, pero es una táctica. Y que finalmente las consecuencias de un acto terrorista es precisamente el terror que logran infligir en la sociedad. No es tanto el hecho de violencia en sí mismo, sino que el terror que se deriva de su reiteración en el tiempo de manera impredecible o no considerada en términos específicos. Eso hace que normalmente sea un instrumento desarrollado no tanto por grupos minoritarios, sino que por grupos fanáticos que aprovechan las mismas libertades que le provee el sistema. Y es quizás, sobre todo en un mundo globalizado, la principal de las amenazas, digamos, que enfrenta una forma de vida como la que Occidente ha desarrollado, digamos, por oposición a otros mundos culturales que tienen interpretaciones de la vida, de la libertad distintas a las nuestras, y que les entrega, digamos, por un lado, mayores certezas, que para nosotros son fanatismo, y para otros, la facilidad de recurrir a instrumentos que a nosotros nos parecerían inauditos. Como fuere, felicitarlos nuevamente, suerte a todos y que les vaya estupendo y pasen lo fantástico en una semana, digamos, en un torneo tan particular y tan único como este.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias por su opinión y gracias al público por acompañarnos. Buenas tardes.